Bueno, vamos a conocer los resultados de un informe que se desarrolló en base a los casos de violencia familiar que son detectados en el ámbito escolar. Más del 40% de los directores, por decirles un dato, debió intervenir en estos casos. Un informe que se centra en datos que fueron tomados en el año 2021. El Observatorio Argentinos por la Educación publicó el reporte elaborado con información recabada en cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender de 2021. El informe plantea que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares. De este modo, el 53,3% de los alumnos del último año de la primaria contó que habla de violencia familiar y abuso con alguien de la escuela, mientras que en el otro extremo, el 15% dice no haber hablado con nadie sobre estos temas. Las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son, en primer lugar, Misiones con el 60,1%. Le sigue Formosa con el 58,9%, en tercer lugar Chaco con el 57,7%, en el cuarto lugar Entre Ríos con el 57,3%. Nuestra provincia se encuentra en el 10º lugar con el 57%. Por su parte, Mendoza está entre las provincias en las que hay más demanda de los alumnos por tratar estos temas. En primer lugar se encuentra Cava con el 33,5%. Le sigue nuestra provincia en el segundo lugar con el 32,6%. Río Negro y Tierra del Fuego ocupan el tercer y cuarto lugar con 31 y 30,8% respectivamente. A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal tuvo que intervenir en casos de violencia familiar, mientras que en las escuelas privadas el porcentaje es del 26%. En este caso, en Mendoza, está en el 7º lugar del ranking nacional. El 42% de los directores de escuelas estatales de la provincia debió intervenir en casos de violencia familiar, mientras que en las escuelas privadas el porcentaje llega al 35%. Bueno, ¿qué está pasando? Se lo vamos a preguntar a Nancy Caballero, que es doctora en psicología y ha venido hasta el estudio para hablar con nosotros. Hola Nancy, ¿cómo te va? Bien, es muy terrible el informe, mucho más terrible es la realidad, y yo creo que amerita que nos planteemos nosotros cómo estamos enseñándole a los chicos a solucionar los problemas. Porque fíjate cómo ha ido y ha vuelto el péndulo, que en un momento determinado era la familia la que le pedía a la escuela ayuda, etcétera. Ahora es la escuela la que tiene que avisarle a la familia que acá hay violencia, a veces a la misma familia y a veces a alguna institución. ¿Y eso por qué se da? Y se está dando porque, perdón por la reiterancia, pero lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, porque perdió valor la palabra. Porque hubo un momento en nuestras vidas que entendimos que para solucionar un problema tenemos que hacerlo a través de, si entendés, entendés, y si no entendés, te pego. Si pensás distinto que yo, sos mi enemigo. Entonces, estos niños que van a la escuela y le confían a la maestra, a la psicopedagoga, que hay un problema familiar, para el profesional, para el docente es muy difícil, porque sabe que no está en la casa él. Claro. Entonces, que muchas veces el llamar a la familia implica que la familia, si realmente hay violencia, se enoje más con el chico. Si no lo hubiera, que pueda aclarar que no es para tanto, etcétera. Pero me parece un tema de una gravedad extrema, porque cada vez cargamos más a la escuela con situaciones que son familiares y personales. Pero es porque no les estamos dando herramientas a los niños para solucionar sus propios problemas, si en la casa para solucionar el problema usamos la violencia. Claro, la violencia familiar, que en este caso los relatos de los niños pueden pasar por algo que están sufriendo personalmente ellos o por algo que advierten dentro del círculo familiar, ¿no? Absolutamente. Yo voy a contar algo para desdramatizar. Hace varios años atrás estaba dando yo una charla para papás, ¿no?, sobre las etapas de los niños, y se acerca una señora y me pregunta si era verdad que si no la dejaba ir a bailar a la nena de 12 años, ella la podía denunciar. Y a mí me causó mucha gracia. Y le digo, no señora, a los 12 años no la tiene que dejar ir a bailar, ya está. Pero después yo empecé a sentir, claro, los chicos interpretaban el derecho a jugar que tienen los niños, según los derechos de los niños, como ellos elegían si querían ir a bailar. No, tienen derecho a jugar, quiere decir no lo hagas trabajar, déjalo jugar.
Pero fíjate cómo se fue perdiendo muchas veces una cuestión que se llama sentido común. Y en este sentido común, los padres fuimos retrocediendo y yo le dejo hacer algo a mi hijo o no, según vos, que sos la mamá del compañerito, lo deja o no. Entonces los chicos en esta situación han ido viendo discusiones que son absurdas, mamás que van a pelear de repente con la maestra porque me lo maltratan al chico. ¿Vos crees que una mamá va porque no lo quiere al chico? Todo lo contrario, porque internamente cree que lo está defendiendo, pero lo que está haciendo es dejando al chico sin un adulto referente. Claro. Lo ideal en estos casos sería una mamá sentándose con el servicio de orientación, si lo hay, en la escuela, con la psicopedagoga, nadie acusando a nadie, sino buscando herramientas, el cómo, pero es que es muy hiperactivo. Bueno, entonces, ¿qué haríamos en ese caso? El profesor le grita a mi hijo, le grita o le pide varias veces que se siente y saque la carpeta. Mi mamá me maltrata. Tu mamá te maltrata porque te insulta o te habla de mala manera, o te maltrata porque la cuarta vez que te llama a comer y no venís, claro, vos no venís. Entonces quiero que pongamos un poquito de sentido común los adultos. Y en esto que entendamos que si no trabajamos en conjuntos, escuela y familia, nuestros niños están muy desamparados, porque los adultos referentes, que somos los que generamos resiliencia en los niños, somos la escuela y la casa. Y por último, ¿cómo nos dirigimos nosotros a los chicos? Porque hemos naturalizado malas palabras, formas despectivas, como lenguaje cotidiano. ¿Por qué los chicos no iban a repetirlo? Cuando los chicos se dan cuenta, porque la maestra la reta, porque alguien le dice que eso no es natural. Claro, ahí es donde relatan muchas veces que eso lo ven. Es un quiebre. Es lo que hace mi papá, es lo que hace mi mamá. Exacto. Sí. Entonces, ¿yo qué les pediría? Que nos calmemos primero un poco, todos, pero segundo, estos chiquitos que nosotros estamos criando de esta manera para que se defiendan, que yo voy a pelearme con la escuela para defender a mi hijo. Lo único que estamos logrando es anular lo más propio del ser humano, que es la capacidad de hablar y sobre todo la posición empática. Los chicos son chicos, ponete en el lugar de ese nene que te está escuchando a vos insultar a tu esposo, a la señora que vende. Cuando van manejando, ¿no? Que van con los niños en el auto y también. Los chicos son los que más retan a los papás por esas cosas. Entonces, Nancy, a ver, ¿qué no se puede. ¿Por dónde tendría, o en líneas generales, qué recomendarías vos cómo encarar, digamos, una crianza? Porque por ahí me parece que estamos como muy desorientados, ¿no? Venimos por ahí de crianzas más rígidas y en algún momento todo se volvió diálogo y a veces ese diálogo no tiene una respuesta tan inmediata por parte de los chicos, tal vez no lo hacemos demasiado bien, pero ¿por dónde deberíamos encarar ese diálogo para que sea constructivo, respetuoso, pero que a su vez nos hagan caso, como padres? Nunca le diría a ningún papá cómo criar a su hijo, nunca, porque considero primero que nada que lo que hace un papá lo hace desde el amor, se puede equivocar pero desde el amor. Pero pensemos en algo, hemos pasado, como ocurre siempre en la historia, del chancletazo certero, como decía Manolito de Mafalda, a que el chico hace lo que quiere, pero la mamá no se anima a decirle no podés. Si acá entrara un niño, ¿qué le diría yo? Hace silencio porque si no interfiere, no podría, no se le puede decir eso a un niño. Entonces, como todo, hemos pasado de un extremo al otro, vayamos al medio. ¿Qué es lo que necesitan los chicos? Límites, claro, amorosos pero firmes. Esos límites se van cambiando a medida que el chico va creciendo. ¿Por qué? ¿Porque va creciendo y la ley dice? No, porque en la medida que el chico es responsable, yo ahí sí puedo dialogar y puedo decirle por qué no. Yo alguna vez te di un ejemplo y te dije a un chico de 2 años que mete los dedos en el enchufe. Yo no le puedo decir, hijito, la corriente es de 220, no sé qué, y si vos metés los dedos en el enchufe. No, ¿qué haces vos? Físicamente lo tomás y lo sacás del lugar. Ahora, un chico de 6 años, yo le puedo decir, eso no se toca porque puedo hacer daño, pero tengo que poner una barrera. Y a un chico de 12 sí le puedo explicar perfectamente que eso no se toca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que los niños, por más computadoras que haya, por más cosas que haya, siguen siendo niños. Claro. Entonces, necesitan mi explicación, necesitan mi no, y que nunca, y esto lo digo con una convicción no de profesional, de mamá,
nunca un maltrato, un grito es efectivo, mucho menos un golpe. ¿Por qué? Porque después la maestra, porque después el entrenador de fútbol no puede poner el límite desde ese lugar, porque yo no se lo permitiría. Entonces la pregunta es, ¿y qué hace el que no le puede dar el cachetazo? El que no lo puede zamarrear. Claro. Cuando Entonces, ya lo han llevado a ese extremo, digamos, es en donde absurdo. no hay respeto, ¿no? Entonces, al adulto referente, sea el entrenador de fútbol, la maestra o el abuelo, se lo respeta. Y se lo respeta no es decirle que sí a todo, sino hacer lo que está diciendo y después te explicará el porqué. Ahora, yo como mamá me tengo que dar cuenta que hay formas de violencia muy sutiles, pero muy graves. La violencia psicológica, el hacerlo siempre el mismo bobo, siempre el mismo tonto, Claro, sí. nunca te sale bien. Y te juro que nos lo creemos. Y sí. Como adultos nos lo creemos. Perdón que repita yo, pero el límite del miércoles tiene que ser el mismo que el del domingo. O sea, no puedo festejar algo el domingo y retarlo porque hace lo mismo el miércoles, Claro. porque yo trabajo. Muy bien. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nuevamente, como ocurre todos los miércoles, jubilados marcharon, pero en esta oportunidad